a propósito de la circunstancia providencial que estamos viviendo, de mañana Día de los Veteranos, parece un pasaje bastante propicio para recordarnos como cristianos que así como nos alegramos en que hombres dan la vida, no solo en este país, sino en todos los países, hombres sirven en las fuerzas militares para dar la vida por su pueblo, para luchar las batallas de su pueblo. Nosotros también tenemos un capitán en los cielos que lucha la batalla por nosotros. No solo luchó la batalla definitiva de la cruz, no solo fue el grito consumado es que nosotros enfrentamos batallas hoy en día. Y yo les pido que seamos conscientes de eso. A veces vivimos dormidos de esa realidad. Pero en la Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de la batalla que enfrentamos. Por ejemplo, en 2 Corintios nos dice que nosotros vivimos una batalla contra pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Cristo y que son descritos como fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Así que si usted piensa que cuando nuestro familiar incrédulo, nuestro familiar que no quiere creer, no lo quiere hacer simplemente porque no ha tomado una decisión, la Biblia nos dice que la batalla es mucho más profunda. Y nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6 que tenemos una batalla, que las huestes espirituales de maldad acosan, atacan, que hay dardos enemigos del maligno. Así que mis hermanos, no solo debemos regocijarnos en la batalla definitiva de la cruz, pero tenemos que recordar que la cruz también, y todos los beneficios de la cruz nos dan el poder y las herramientas necesarias para continuar en este caminar, los que la Escritura describe. Hoy vamos a ver 1 Samuel 11, el primer pasaje que leímos. Y allí vamos a ver cómo el pueblo de Dios enfrentó una gran opresión, pero cómo fue libertado. Hagamos una corta oración antes de empezar a exponer este pasaje. Señor, día tras día enfrentamos la hostilidad del mundo, la de nuestra propia carne y el maligno que ataca con sus huestes espirituales de maldad. Nosotros te pedimos, Señor, que en esta batalla que vamos a ver hoy podamos encontrar consuelo, esperanza, ánimo para enfrentar nuestras batallas diarias contigo como nuestro capitán enfrente de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, nuestro sermón se titula El mayor libertador. El mayor libertador, y va a tener 4 puntos. El primero, la opresión del pueblo de Dios. El segundo, el libertador empoderado. El tercero, la victoria sobre los enemigos. Y el cuarto, la renovación del pacto. En nuestro boletín, la tercera página tiene un espacio con el nombre del sermón y de los puntos. Así que quien quiera allí puede tomar notas. O bueno, el primer punto lo cambié un poco a de vuelta a la esclavitud. De vuelta a la esclavitud. Entonces, ¿qué dicen los primeros 4 versículos de este pasaje? Dicen: y subió Naas el amonita y sitió a Jabes de Galaad. Y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas: haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas el amonita les dijo: lo haré con esta condición, que a todos ustedes les saque yo el ojo derecho. Así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Y los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel.
y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Entonces los mensajeros fueron a Gibea de Saúl y hablaron estas palabras a oído del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Nuestro pasaje empieza con dos circunstancias muy diferentes que estaba enfrentando Israel en ese momento. Por un lado, Israel había pedido un rey como lo tenían las demás naciones, rechazando de esta manera el reinado que Dios había ejercido sobre ellos. Sin embargo, Dios les provee ese rey. Ese es el rey Saúl. Es el primer rey que Dios les provee. Es elegido por parte de Dios, es ungido por el profeta Samuel. Pero había algo de incredulidad en el pueblo. Decían, ¿por qué tenemos que servir a Saúl? Es decir, no contentos con que habían rechazado el reinado directo de Dios sobre ellos, también decían, ¿y por qué tiene que ser este rey? Por otra parte, tenemos a los amonitas, que van a atacar a Israel, que van a tomar cautivo, especialmente Jabes de Galaad. Ahora, para dar un poco de contexto sobre esto, los amonitas ya se habían apoderado de las tribus que estaban al otro lado del Jordán. Es decir, la amenaza era seria. Ellos ya habían avanzado. Y lo que los amonitas tenían en mente, en cabeza de su capitán, Naas, era, por medio de Jabes de Galaad, terminar de tomar a todo Israel y someterlo a la esclavitud. Ahora, la pregunta aquí que nos tenemos que hacer es, ¿era Israel un pueblo esclavo? Israel no era un pueblo esclavo. Israel había sido libertado con poder por el Señor de las manos de Egipto. En la época de los jueces, Israel fue libertado vez tras vez por jueces que el Señor levantó. Y Samuel era el último juez, de hecho. Así que Israel no era un pueblo esclavo, era un pueblo libre. Sin embargo, este capitán llega amenazante y básicamente ellos le dicen, acéptanos, ¿cómo podemos entregarnos a ti? Israel no confía en que el Señor los ha hecho libres. Israel teme a este enemigo. Israel, el pueblo que había sido libertado de Egipto, que había visto las señales maravillosas, que había visto cómo el mar había sido abierto, que había visto las 10 plagas. Bueno, esa es la generación de los hijos, que habían visto cómo con Josué habían tomado la tierra prometida, cómo hasta hace unos años o meses el profeta Samuel fue utilizado por el Señor para libertarlos de los filisteos. Ese mismo Israel está otra vez amenazado por un enemigo y otra vez desconfiando del Señor. Y le dicen a este rey, haz un pacto con nosotros y te serviremos. ¿Qué les dice este rey? Está bien, yo haré un pacto con ustedes, con una condición, que a todos yo les saque el ojo derecho. ¿Qué significaba eso? Perder un ojo, en aquel contexto, era quedar inútil para la guerra. No podías pelear, no podías librar la batalla, no podías pelear. Básicamente, para lo único que servías era para ser esclavo. Lo que este rey les está diciendo es, está bien, yo hago un pacto con ustedes, pero ustedes van a ser mis esclavos. El pueblo se humilla aún más y le dice, danos 7 días para buscar quién pelea por nosotros, y si no, te serviremos. En el contexto antiguo, eso es más humillante. Nosotros hoy en día pensamos que eso es ganar tiempo. En el contexto antiguo de la guerra, eso es tensionante. Cuando un rey invasor le daba tiempo a un pueblo antes de invadirlo, lo que estaba causando era presión psicológica.
¿Ustedes quieren más tiempo? ¿Ustedes quieren vivir 7 días más preocupados? Está bien, yo los dejo que ustedes vivan 7 días más preocupados por lo que va a pasar. Así que la presión en ese momento era grande. Yo quiero que noten algo aquí, mis hermanos. Es cierto que nuestras luchas como cristianos hoy en día no son contra enemigos humanos. No estamos peleando contra los amonitas. No estamos peleando contra otra nación. Pero la Biblia sí describe, como leíamos en Efesios 6, que tenemos una lucha contra Satanás, contra nuestra propia carne y contra el mundo. ¿Quiénes? Los cristianos que hemos sido libertados. Así como Israel fue libertado de Egipto y continuaba teniendo ese tipo de amenazas, nosotros tenemos amenazas que se ciernen sobre nosotros. Las tenemos. Tenemos batallas que libramos. Tenemos batallas que libramos. La incredulidad, por ejemplo, no es algo normal. A veces nosotros pensamos que la incredulidad de un familiar es algo natural, es algo normal. La Biblia no la describe de esa manera, mis hermanos. Yo creo que parte del gran mal que se le ha hecho a la iglesia hoy en día es pensar que el hombre tiene el poder de decidir. Porque perdemos de vista muchas cosas que dice la Escritura acerca de la cautividad. La Escritura describe a aquellos que no han creído como muertos espiritualmente, los describe como cautivos del maligno. Esa imagen de cautividad es imagen de esclavitud. Cautivos del maligno. Describe que contra la verdad de la Escritura hay toda una fortaleza de mentiras. En 2 de Corintios lo dice así. Hay toda una fortaleza de mentiras que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Yo sé que este es uno de los temas más sensibles de esta congregación. La incredulidad de sus familiares es una batalla. Lo digo así de claro. Es una batalla. La buena noticia de esto es que así como Israel tenía una esperanza, nosotros también la tenemos. Nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Israel tenía un rey ungido, Saúl, que pelearía la batalla por ellos. Nosotros tenemos a un rey ungido con la plenitud del Espíritu. El Evangelio de Juan dice que Dios el Padre derramó el Espíritu sin medida en Cristo. Nosotros también tenemos un rey ungido, un libertador ungido, y ese es Cristo Jesús. Y así como Israel necesitaba a su rey ungido para librarlos en esa batalla, nosotros necesitamos a nuestro rey ungido, Jesucristo, en nuestras batallas. Y aquí hago una aplicación muy personal para esta congregación. Hermanos míos, tenemos que despertar de nuestra pereza. Y de nuestra pereza específicamente para la oración. No la oración individual, oración juntos como congregación. Tenemos que levantarnos de nuestra pereza. Porque nosotros no tenemos, porque no pedimos. Y a veces cuando pedimos, pedimos mal. Israel va a clamar, recordando que hay un rey ungido. Nosotros tenemos que clamar con que tenemos un rey ungido. O yo les pregunto, ¿no tenemos un rey ungido?
Yo les hago una pregunta, iglesia. ¿Ustedes no creen que Jesucristo es el Rey ungido de usted y que usted hace parte de su pueblo? Entonces tenemos libertador en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Tenemos a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué siguió sucediendo? Eso nos lleva al segundo punto. Dicen los versículos 5 al 8. Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes y dijo: ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Miren la preocupación de este rey. Yo quiero que vean aquí una imagen de Cristo. ¿Qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y Saúl los contó en Besec, y los israelitas eran 300,000, y los hombres de Judá 30,000. Yo quiero que vean las reacciones de Saúl. Saúl se lamenta con su pueblo, y Saúl se enoja por su pueblo. Esta es una ira santa. ¿Cómo así que el pueblo que el Señor ha comprado, que ha redimido de Egipto, va a ser oprimido por una nación pagana? Es un enojo santo lo que hay en Saúl. Y vemos sobre todo que es un enojo producido por el Espíritu de Dios, que viene sobre Saúl con poder. Y el Espíritu Santo entonces capacita a Saúl para librar la batalla. El Espíritu entonces viene y le da la capacidad a Saúl, como se la dio a Sansón en su momento, para pelear contra los filisteos, como se la dio a Gedeón, como se la dio a Jefté. Le da la capacidad a Saúl, le da la autoridad, el vigor, el coraje para librar la batalla. Y Saúl inmediatamente llama al pueblo y les dice: el Señor nos va a librar, el Señor nos va a rescatar. Y alista al pueblo para que pelee la batalla. Alista al pueblo para que pelee la batalla. Por supuesto, nosotros hoy en día no libramos la batalla con un ejército humano, es claro, pero el principio es el mismo. Tenemos un rey, que es el rey de la iglesia, que está ungido con todo el poder del Espíritu y que pelea las batallas de su pueblo. El ángel de Jehová, Cristo Jesús antes de encarnar, el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo. Así que Saúl arde en celo, en un celo santo. Y Cristo, esta es la mejor parte de la noticia, hermanos, es que Cristo ya nos demostró a nosotros su celo por nosotros. ¿O es que acaso el hecho de que Cristo haya venido, haya muerto en la cruz por nuestros pecados, no nos demuestra el celo santo que Cristo tiene por nosotros? Nos demuestra que Cristo ama a su iglesia, como lo dice explícitamente Efesios. Él ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si ustedes creen que Cristo libró la batalla más grande, la batalla decisiva, la batalla de la cruz, no librará esas batallas que aún nos quedan en este peregrinar. Lo hará. Lo hará. Él lo hará. Mis hermanos, ¿se sienten débiles y perdidos en la batalla espiritual?
Israel se sentía así. Con esto no estoy diciendo. O sea, este no es el momento en que yo le voy a decir por qué se siente así. Esto no es un regaño. Pero si usted se siente perdido en la batalla espiritual, así como Israel llamó a su rey, y su rey vino por su pueblo, nosotros tenemos rey en los cielos. Podemos alzar los ojos a los montes y de allá vendrá nuestro socorro. El Señor Jesucristo vendrá a pelear la batalla por nosotros. Preséntenle sus peticiones al Señor. Él va a responder. Lo hago personal, hermanos. A cada uno de ustedes, a los que han creído en Cristo, el Señor los cela con celo santo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el Señor siente celo por usted como parte de su pueblo? Bueno, si no lo cree, yo quiero leerle otro pasaje que a propósito nos muestra el celo del Señor por su pueblo, que está en Sofonías 3. Sofonías 3:17, donde dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Es cierto que al que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. Pero también es cierto que aquel que está en Cristo tiene el favor, el beneplácito. Dios se goza en él. Dios se goza en él o ella, a quien está en Cristo. Clama a tu Señor. Clamemos a nuestro Señor y Él responderá. Él responderá. Ahora, ¿cómo vencieron? ¿Cómo llegó la victoria? Dicen los versículos 9 al 11. Y dijeron a los mensajeros que habían venido: así dirán a los hombres de Jabes de Galaad: mañana cuando caliente el sol serán librados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes, y estos se regocijaron. Entonces los hombres de Jabes dijeron a Naas: mañana saldremos a ustedes y podrán hacernos lo que les parezca bien. Esto parece una burla. A la mañana siguiente, a la vigilia de la mañana, 2 a 6 de la mañana, Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. Saúl envía el mensaje llega a los mensajeros, el mensaje llega a la gente de Galaad y el Espíritu del Señor obra con la palabra. La promesa, el Señor va a pelear con ustedes, obra con poder en los corazones por el Espíritu. Ellos creen la palabra. Ellos creen que este rey que Dios les ha asignado puede vencer, puede luchar por ellos. Ellos creen que este rey que Dios les ha dado, el ungido del Señor, puede librarlos, puede salvarlos. Miren, en el pasaje no se menciona en ningún lugar que Israel tuviese más hombres que los amonitas, pero por lo que conocemos por las Escrituras, lo más probable es que no. Es que Israel no fuera más numerosos que los amonitas. Sin embargo, ellos confían. Ellos confían en que van a vencer. Y Israel está tan confiado que le envía a los amonitas un mensaje sarcástico. Mañana saldremos a ustedes y háganos lo que les parezca bien. Esto es sarcasmo. Porque
Ellos están seguros de que los amonitas no podrán ganar, que ellos van a ganar. Así que ellos salen, Saúl dirige a Israel y es una victoria rápida y decisiva. Una batalla rápida, donde se nota que el Señor es quien les ha dado la victoria. No es una batalla de días. Dice que empezó, que se alistaron de 2 a 6 de la mañana y que antes del mediodía la batalla había acabado. En una batalla de 330,000 contra quién sabe cuántos amonitas, eso puede ser una batalla de días. Eso se resolvió en mediodía. Se nota que el Señor era el que estaba obrando y lo había hecho. Mis hermanos queridos, Cristo tiene el poder para resolver nuestras batallas en un segundo. En un segundo. Sí, nosotros dependemos que Él lo haga en su tiempo, conforme a su santa voluntad. Pero Cristo tiene el poder de librar nuestras batallas, resolverlas, darnos la victoria en cuestión de segundos. Pero no como una condición, pero la Escritura también nos dice que para tener la victoria en esta batalla espiritual a través de Cristo, nosotros debemos revestirnos de Cristo. En un sentido ya lo estamos, porque estamos justificados, estamos revestidos de Él, pero especialmente en Efesios 6, versos 13 al 20, Pablo habla del estar revestidos de Cristo con respecto a la batalla espiritual, y es lo que tiene que ver con la armadura de Dios. Así que yo les quiero recordar a ustedes lo que dice ese pasaje. Lo voy a leer para ustedes una vez más. Miren cómo debemos estar preparados. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Mis hermanos, les pregunto, ¿estamos afirmados en la verdad del Evangelio? Es la primera parte de esta armadura que se describe. ¿O estamos sumergidos y creyendo las mentiras de este mundo? ¿Estamos seguros de estar protegidos por la justicia de Cristo y de vivir una vida santa? ¿Estamos activos en anunciar el Evangelio a los que no lo conocen? ¿Vivimos una vida de fe, creciendo en el conocimiento de Dios y de sus promesas y creyéndolas? ¿Estamos combatiendo nuestros pensamientos angustiosos, nuestras preocupaciones, con el yelmo de la salvación, con la esperanza que tenemos en Cristo? ¿O estamos dejando que el afán y la preocupación nos ganen? ¿Estamos bien armados con las Escrituras, la espada de la palabra, para citarla cuando sea el momento necesario? ¿Estamos velando en oración por nosotros, por nuestros hermanos y por nuestros ministros? Esa es la armadura que Dios nos ha dado. Esa es la manera en la que Cristo nos protege. Y por supuesto, esto no niega la oración, sino que la incluye al final. Por el contrario, como parte de todo ese equipamiento que Dios nos da para librar la batalla con Él. La pregunta no es si tenemos un rey que nos pueda defender. La pregunta es, ¿estamos siguiendo su plan para la victoria?
en la batalla? Esa es la pregunta. ¿Estamos siguiendo su plan para la victoria? Usemos los medios de gracia que tenemos, hermanos. Usémoslo. Él nos ha dado lo necesario para esta batalla. Y terminamos con lo que pasó al final de la batalla. Los versos 12 al 15. Dicen los últimos versículos. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quién es el que dijo: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traigan esos hombres para que los matemos. Pero Saúl dijo: a nadie se matará en este día, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo: vengan, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor, y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres del rey. Después de la victoria, muchos en el pueblo querían celebrar a la manera mundana. Los reinos mundanos mataban al traidor. Ellos dijeron, pero Saúl dijo: no, el Señor los ha salvado. ¿Quién soy yo para tomar sus vidas? Saúl aquí, todavía en esta etapa de su reinado, Saúl muestra tener un corazón al menos dispuesto a lo que el Señor quería de él inicialmente. Nosotros sabemos que él terminó mal, pero al principio mostraba, está bajo la voluntad del Señor. A nadie se matará, porque el Señor ha hecho liberación en Israel. Quiero que noten la diferencia que hay entre los términos de paz de Saúl y los términos de paz del enemigo. Saúl, el rey ungido, dice: nadie va a perder la vida. El enemigo, ¿qué decía? Les voy a quitar el ojo para que sean mis esclavos. Mis hermanos, nuestros enemigos son exactamente así. Exactamente así. Satanás, el mundo, la carne, te ofrecen unos términos de paz, de convivencia. Pero ¿cuál es la condición? Tienes que ser mi esclavo. Tienes que darme X o Y parte de tu cuerpo o de tus pensamientos. Ponerlos a mi servicio. Pero ¿qué dijo Cristo? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué dijo Cristo en Juan 8, verso 36? Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. En Gálatas 5:1, ¿qué dijo? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿A quién sirve? ¿Quiénes mejoramos? Le hago esta pregunta a todos. ¿Quiénes mejoramos? ¿A quién vale más la pena servir? ¿A Cristo o a tu carne? ¿A Cristo o a Satanás? ¿A Cristo o al mundo? Consideren el precio. Cristo da. Nuestros enemigos quitan. Considérenlo. Creo que si lo vemos a la luz de la Escritura, no es muy difícil entender quién es una mejor opción. Saúl muestra aquí un carácter que en algo apunta al de Cristo. No va a haber muerte, es tiempo de vida. Y lo que ocurre al final es una renovación del pacto. Ocurre un sacrificio. Y esto parece ser una pequeña nota al final, pero realmente no es una pequeña nota, es el todo del pasaje. Hay un sacrificio al final. ¿Qué creen que significa eso? Primero, que esta no es una liberación política. Esto no es simplemente una batalla política. Es una batalla espiritual. Es la batalla del pueblo de Dios. Pero segundo, es el reconocimiento de que ellos fueron libertados porque Dios está en paz con ellos. ¿Por medio de quién? Por medio de un sustituto, por medio de un sacrificio.
Es el reconocimiento de que si ellos podían acudir a este rey que Dios les había dado, era porque estaban en paz con Dios por medio de aquel sustituto que había pagado por sus pecados. Y en el Antiguo Testamento, todos estos sacrificios, todas estas ofrendas apuntaban a Cristo. Eran el anuncio del sacrificio de Cristo por anticipado. Así que si ellos tienen paz, por encima de cualquier cosa, es porque hay un rey que peleó la batalla por ellos. Y peleó la batalla final por ellos. Que se entregó en la cruz y que Él fue sustituto de todos aquellos que creen en Él. De Cristo Jesús. Así que, iglesia, yo espero que con ver este cuadro de salvación, de batalla, yo espero que nuestra fe sea renovada. En que sí tenemos batallas. Y yo sé que las tenemos. Con nuestros familiares, por nuestros familiares. Recuerden que tienen un rey que pelea la batalla. Recuérdenlo. Vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos la verdad de tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú peleas esta batalla por nosotros, que no estamos solos, Señor. Ayúdanos a ser humildes en aceptar, Señor, en aceptar tu plan de batalla. Aceptar ser fervorosos en la oración, aceptar el estar sumergidos en tu palabra, el mantener nuestros pensamientos en la esperanza que tenemos en ti, en vivir bien afirmados en la verdad, en compartir el Evangelio con otros y en orar los unos por los otros, orando delante de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, y que este pasaje sea bálsamo, sea refrigerio para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén.